Amén. Amén. El Señor nos continúe bendiciendo y me alegro con los que están aquí en esta mañana. Que el Señor los bendiga y sean edificados a través de la palabra del Señor. Amén. Pueden sentarse. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por esa introducción de la pastora hermana Ketty. Damos gracias por la vida del pastor Pedro, que está, como dijo ella, está en la Florida. Y damos gracias por nuestras vidas, ¿no? Damos gloria al Señor por tenernos aquí. Respiremos, hagamos, como dice, inhalar y exhalar, ¿verdad? ¿Quién hizo eso? Si estamos aquí es porque el Señor lo ha permitido. Esa respiración nosotros no la podemos controlar, ¿cierto? Acabamos de hacerlo, ¿y por qué lo hicimos? ¿Yo lo hice porque yo quise? ¿O porque el Señor puso vida en mí? Porque el Señor puso vida en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios de esta mañana y luego oramos. ¿Está bien? Está en Jeremías 9:23 y dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Padre Santo, yo te doy la gloria, la honra, Señor. Te pido que seas tú y no yo, llevando la palabra al corazón de cada persona acá. Que seas tú, Señor, confrontándonos a nosotros mismos con tu palabra, Señor. No solamente los que están acá, Señor, sino los que pueden en un momento dado ver por las redes sociales esta transmisión también, Señor. Porque tú mismo lo dijiste. Tus ovejas escuchan tu voz y te siguen. Oro para que esos corazones sean tocados, sean ungidos de acuerdo a tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Yo no sé, hermanos, a ustedes, pero a mí la palabra me toca mucho. A mí el haber conocido a ese Señor
que dio su vida en la cruz Aleluya. por nosotros, por todos nuestros familiares que se han entregado a Cristo. La palabra dice que ellos resucitarán primero y luego nosotros, si estamos, y sabemos que estamos en los tiempos finales y sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento. Entonces esta palabra yo quiero que ustedes, espero que se hayan concentrado al leerla, al escucharla, porque esta palabra tiene como tres partes, ¿no? Donde dice que, una primera parte, que no seamos orgullosos, ¿sí? Porque eso significa no se alabe, ¿sí? Para que de pronto no entendemos, no se alabe significa no sea orgulloso, no se crea, no se sienta. ¿Y qué dice? Que no se sienta orgulloso de que de tres cosas, ¿no? Dice que de ser sabio, o de ser valiente, o de ser rico. Y eso lo está diciendo nada menos que nuestro Dios, porque el versículo empieza así, pero con esas palabras: así dijo Jehová. Entonces vemos que Jehová nos dice: no se sientan orgullosos, no sean creídos por esas cosas, por querer ser sabios, o por querer ser poderosos, valientes, o por querer ser ricos. Dios creó la necesidad en cada uno de nosotros, creó y dejó un vacío para llenarlo con Él. Desde la creación Él puso ese vacío, y entonces al querer el hombre, y esto no es una historia de nosotros, es una historia desde que fue creado el hombre, desde Adán y Eva. Él dejó ese vacío para llenarlo. Y si no, ustedes lo pueden ver a través de la historia del hombre, como el hombre siempre busca algo, llámese religión, llámese filosofía, llámese doctrina, o llámese cualquier otra idolatría, y quiere llenar su corazón admirando algo o alguien. Siempre quiere llenarlo. Por eso vemos que en el mundo hay muchas religiones, pero yo les traigo algunos datos para que ustedes lo piensen. Piensen en las religiones del mundo, las 4 más grandes. La primera es el cristianismo, pues en diferentes ramas, porque sabemos que la consideran el catolicismo dentro del cristianismo. Pero por hablar de estadísticas, ¿no? Son 2.400 millones de personas, 2.400 millones de personas que forman el cristianismo. El Islam, que es la segunda religión más grande del mundo, 1.900 millones y creciendo, tanto o más que el cristianismo. Está creciendo muy rápido. Aparentemente en Europa hay mucha influencia del Islam en países que nunca la había, ¿no? En Europa, en Francia, países como Francia, están creciendo en estos seguidores. El hinduismo, 1.100 millones. Y aunque muchos, cuando estudiamos teología, no consideramos el hinduismo una religión, porque es más una secta, es decir, siguen una doctrina de una sola persona y no creen en un Dios, tienen una filosofía. Ya más adelante de pronto se las comento un poquito. Dije el hinduismo, 1.100 personas, ellos tienen muchos dioses. El budismo, 520 millones, es el budismo, es el que es secta. El hinduismo sí cree en muchos dioses. Entonces vemos que en 4 religiones se concentran creencias del mundo. Y si le sumamos más aún, le sumamos los ateos, que tienen que tener una fe para ser ateos, y esa fe es en ellos mismos, ¿no? No creo en Dios, pero tienen que creer en sí mismos.
es ciertamente una idolatría, porque se hacen su propio Dios, ellos. Y así hay cantidad de filosofías, religiones, cantidad de doctrinas. El agnosticismo es otra cosa, que es, pues creo que sí hay un ser superior, pero yo lo dejo allá quietico. Y el mundo tiene hoy estos grupos de pensamientos religiosos, filosóficos, doctrinales y hasta tendencias políticas. Ustedes se han dado cuenta hoy en día cómo se pelean dos fuerzas en la política, ¿no? Una que es conservadora y otra que es liberalista y que es progresista y que habla de que el hombre es el centro y hay que permitirle todo al hombre. Entonces, a todo nivel vemos que hay, yo lo llamaría ignorancia. ¿Y por qué lo llamaría ignorancia? Porque realmente cuando usted le pregunta, y quiero empezar por el cristianismo, hay encuestas donde dice que le preguntamos a un cristiano que si cree en la Trinidad, y siendo cristiano dice yo soy cristiano, pero muchos dicen que no creen en la Trinidad, ¿no? Y están en el grupo de cristianos. Pueden creer en el Padre, en el Hijo, pero no en el Espíritu Santo. Creen que es una energía. Y así, ninguno de los que componen, o sea, de los seguidores de una religión, conocen lo que siguen. No lo conocen. A otros les preguntan que si creen que la Biblia es 100% verdadera. Y dicen, pues, no creo. No lo creo. Para un cristiano, ¿la palabra de Dios es 100% verdadera o no? Amén. Es verdadera. Yo le doy gracias a Dios por haberme llevado a un instituto teológico y que deberíamos hacerlo todos. O sea, yo entiendo que cuando uno ama la palabra de Dios, uno debería estar metido estudiando y estudiando. Yo no estoy dejando de trabajar, no estoy dejando de ver por mi familia, no estoy dejando de hacer nada como mi responsabilidad aquí en la tierra, pero estoy estudiando la palabra. Y cuando vamos a estudiarla, un teólogo, para poder entender la teología, debe aceptar que la palabra de Dios es 100% verdadera. Amén. Amén. Entonces, el tema de hoy, ya que el hombre está buscando darse la gloria a sí mismo más que dársela a Dios. Por eso el Señor puso en mi corazón, este tema para la prédica basado en Jeremías 9:23, ¿verdad? Y es conociendo al único Dios. El primer punto, números romanos, lo llamé la vanagloria del hombre. Y repetimos el versículo de Jeremías 9:23, dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Miren este pensamiento: el mismo Dios es la fuente y el centro de todo bien, y debería ser el único objetivo de toda la vida del hombre. Si Dios es nuestro creador, ¿por qué nosotros no le damos el centro a Él? Perdón que tengo unas fallitas aquí en esto. Deberíamos darle la gloria a ese Dios, ¿verdad? Pero el hombre hoy en día ni siquiera usa las religiones para dar la gloria a eso en que creen. Porque hoy en día se ha vuelto, y la palabra lo dice, la palabra de Dios, la Biblia lo dice, que en los tiempos finales habrán hombres amadores de sí mismos. Y eso no se refiere tanto a que hayan unos pocos, sino que el corazón del hombre, y ustedes lo ven en las redes sociales y lo ven en el mundo, en el corazón del hombre hay más amor por sí mismo, ¿no? El
famoso selfish. Y las niñas y los jóvenes y todos están metidos en lo subo a la red, ¿no? ¿Y qué estoy comiendo? Y lo subo a la red. ¿Y dónde estuve? Y la Torre Eiffel detrás y lo subo a la red. La vanagloria del hombre, ¿no? Amadores de sí mismo. Entonces, la palabra es muy sabia en que al final de los tiempos el corazón del hombre sería eso. A vanagloriarse, porque vanagloria es eso, vanagloria. ¿De qué te glorías? Eso es vano. Eso es vano. Aleluya. Hombres amadores de sí mismos. Algunas cosas de las que el hombre se gloria son esas que vemos ahí. Sabiduría, ¿cierto? Valentía o poder, que se puede llamar poder. La sabiduría, los sabios, ustedes han visto, hoy en día se llama científico, ¿verdad? Eso es un sabio, un científico. Y ellos son tentados a vanagloriarse. Hoy en día los científicos ni siquiera son como los científicos de antes, que por lo menos reconocían que había un creador, reconocían que había un diseñador, que este universo no podía ser hecho por alguien sin inteligencia. Albert Einstein fue uno de los que reconoció que debía haber un creador, una mente inteligente. Pero los de hoy en día vemos, hace poco murió uno que sufría una enfermedad que lo llevó a una silla de ruedas y era un científico, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si lo recuerdas, hermano, es Hopkins o algo así me parece. Murió hace poco y no le quiso dar la gloria a Dios. Una enfermedad que hace que la persona muera muy rápido. Sin embargo, Dios lo tuvo muchos años tratando con él. Pero murió y no le quiso dar la gloria a Dios. Siguió insistiendo en el Big Bang, en la creación, en el que de la nada sale todo esto. ¿Sí? De la nada. Entonces, el mundo ahorita está, más que en religiones, está en eso, en creerse que el hombre es el centro. Y se olvidó de Dios. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Ah? Acuérdense que los hay en la Biblia son advertencias de Dios. Dice entonces el segundo, el poderoso, el que se cree con poder. El hombre también es tentado a que a través del poder, y ustedes conocen la historia de Adolf Hitler, ¿no? Y ahorita hay otro líder mundial tratando de hacer lo mismo, ¿no? Un presidente ruso queriendo también ser el poderoso del mundo, sentirse que él es el dueño del mundo y que puede hacer lo que quiera. Entonces vemos cómo el poder también llega al centro del corazón del hombre para hacerlo sentir orgulloso, para que se alabe a sí mismo. Y el tercero, las riquezas. El hombre también es tentado a través de las riquezas, y si no vemos yo les hablo de la actualidad, ¿no? Porque todos pueden entender mejor lo que estoy hablando, ¿no? ¿Han visto la actitud de Elon Musk? Se llama el de Tesla, el de los automóviles. También son personas que se centran en ellos mismos. Vemos a Bill Gates, vemos a los dueños de Microsoft, de Facebook, y nosotros como cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos ser buenos observadores de lo que está pasando. Tampoco enclaustrarme y decir, no, pero no, porque el Señor nos llamó a eso, nos llamó a predicar el Evangelio, nos llamó a darle este mensaje a todas esas personas. Y el día de mañana de pronto nos da la oportunidad a alguno de nosotros de estar al lado de un ricachón, ¿sí? Y llevarle el Evangelio. ¿Quién quita?
El Señor dijo que era muy difícil que pasara un rico, ¿no? Que entrara un rico. Pero no es imposible para Él, porque Él tendrá algún rico de pronto que sí, ¿no? Vemos como hay ricos que sí han dado la gloria al Señor y han hecho empresas como, creo que una que empezó fue JCPenney, que es Jesucristo. No sé si la vendieron, pero eso fue cristiano. Pero, entiendo que Walmart también alcanzó a hacer así. Y pues ellos daban sus utilidades al Evangelio. Entonces, las riquezas también pueden hacer que el corazón se jacte, se llene de orgullo. Porque la sabiduría de los sabios la hará desvanecer Dios, quien ha escogido lo necio del mundo para confundir a lo sabio, para que nadie se jacte de su presencia. Si yo estoy predicando hoy acá, el Señor me escogió a mí, ¿y de dónde me sacó? Empezamos por no amarlo a Él, no ponerlo en el primer lugar, levantar falsos testimonios, ser un fornicario, ser un adúltero, ser un mentiroso, ser un ladrón, porque cuando empieza uno a mirar toda su vida, en todo le hemos fallado a Dios, en todo. Entonces no podemos decir, hermano, pues, ¿y usted es un asesino? Sí, hermano. Estoy en contra del aborto ahora. Pero tengo que ser testimonio. Y cuando somos jóvenes, la embarramos. ¿Sí? Un joven de 17 años. Era yo, cuando, por influencia o no, de todos modos, el Señor conoce mi corazón. Y me perdonó. Pero eso fue parte de esa necedad. La necedad del hombre se aparta, ¿no?, de Dios y comete esos pecados. Pero sin embargo, después el Señor nos llama a nosotros, los pecadores, a dar su evangelio. En 1 Corintios 1:27 dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios. O sea, lo necio, éramos necios, ¿cierto? Y de esos necios nos escogen. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y entonces los sabios, no, pero la persona que no era digna, ¿no?, que se creía, o sea, se creen muy santos. No, no somos santos. Fuimos pecadores. ¿Aún permanecemos cometiendo algunos errores? Sí, claro. Pero ya no buscamos ser pecadores, no lo buscamos. Entonces el Señor escoge a lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios y avergonzar a lo fuerte, a los poderosos. Ellos no creen en Dios o se creen mucho por eso. Y como decía la hermana Ketty, a propósito adelantó mucha prédica, es verdad, nuestra vida se nos va como el agua entre los dedos, ¿no? Como la neblina, dice Salomón. ¿Sí? El libro de Santiago también nos señala eso. Se nos va. La neblina en la mañana está y por la tarde desapareció. Así es nuestra vida. Y nosotros hemos tenido familiares que se fueron en la pandemia y vemos como decía la hermana, tenían planes. Tenían planes. Yo perdí 3 hermanos ya. Y ellos tenían planes. Y planes bonitos también. Perdí una hermana hace poquito, hace un mes. Y para la gloria de Dios se bautizó. Se convirtió hacía como unos 2 o 3 años. ¿Sí? Y le doy la gloria a Dios por eso. Sin embargo, ella le pedía al Señor también: Señor, yo tengo planes lindos, quiero mi familia. Dejó un chiquitín de 2 años. Y tenía planes con su esposo: yo quiero alabarte, yo quiero glorificarte. Pero vemos cómo el Señor, en su misericordia, después lo entendemos nosotros. ¿Y por qué te llevas a esos seres? Porque de todos modos el Señor es más sabio que nosotros. ¿Sí? Y Él, en su sabiduría, sabe cómo tratar en cada corazón de los seres
que están a su alrededor primero, ¿sí o no? Porque muchas veces nosotros, se murió un familiar, pero yo no vivía con él, ¿cierto? ¿Quién vivía con él? Su esposo, ¿cierto? Sus hijos. ¿Quién compartía más con ellos? Y cuando tú miras ese grupo alrededor, dice, ya entiendo, Señor. Porque si esa persona estaba orando por ese grupo de familia, pues el Señor va a responder sus oraciones y hace que ella parta primero para que los demás se aflijan y también se entreguen. Son maneras difíciles de entender, pero eso es lo que hace el Señor a través de nuestras aflicciones, y por eso nos pide que no seamos orgullosos, que no nos pretendamos en muchas cosas. Mi segundo punto es la gloria de Dios, y este es el punto más importante de esta predicación. La gloria de Dios. Repetimos Jeremías, y esta vez la primera parte que dice, o la segunda parte dice 9:24, más alábese. Ya pasamos esa. ¿En qué verdaderamente sí me debo enorgullecer? ¿En qué? En esto. En entenderme y conocerme, dice la palabra, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Pasamos al siguiente versículo, hermano, al 9:24. Dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, Dios quiere mostrarse en todos sus atributos. Yo lo voy a mostrar hoy, esta mañana les voy a mostrar de los, ¿qué diríamos si tenemos un Dios que es infinito? ¿Cuántos atributos tiene Dios entonces? Si sabemos que es infinito Él. ¿Serían de la misma manera? Infinitos. Pero pues para esta predicación y para la gloria de Dios les traigo 8 atributos. Y hay unos atributos que son incomunicables. O sea, Dios los tiene y no se los puede dar a nadie. ¿Sí o no? Ya me imagino que los hermanos ya tienen en mente cuáles pueden ser, ¿verdad? Y hay unos que son comunicables, que pueden ser transferibles, ¿verdad? O sea, Dios se los transfiere a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que sea uno de los atributos de nuestro Dios, poderoso Dios, que alabamos? Uno de los atributos de los que no puede comunicar a nadie. ¿Cuáles creen ustedes? Díganme uno nomás, de los muchos que tienen. De los más conocidos, ¿cuáles son? Omnipotencia, ¿cierto? Omnipresencia, omnisciencia. Vamos a hablar de esos 3 y le vamos a adicionar uno que muy poco se conoce, porque esa palabra, yo cuando estaba estudiando no la conocía. Aceidad. ¿La conocían? Aceidad. ¿Conocían esa palabra? Sí, algunos, un hermano me dice que sí, pero es difícil, yo tampoco la conocía. Y aceidad, miren que se refiere a lo más grande en el nombre de Dios. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La aceidad se refiere al mismo nombre del que es, yo existo porque yo existo. Y yo existo por mí mismo. Aceidad. Entonces, ¿nosotros existimos por nosotros mismos o fuimos creados? Fuimos creados. Este atributo no se aplica a nosotros, solamente a Dios. Amén. Qué lindo, ¿no? Aprendemos. En Deuteronomio 32:34 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, no hay.
Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32, 39. O sea, Él se está manifestando de que esa es su aceidad. ¿Sí? Él es lo que es, y Él existe por sí mismo. Gloria a Dios. El Salmo 100, versículo 3, dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, ¿cierto? Y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso mi oración decía: Señor, que las ovejas tuyas escuchen tu voz, porque ellas te van a seguir. ¿Sí? No todo el que venga aquí se va a convertir, ¿no? Pero el que escucha la voz de Jesús y dice: yo soy una ovejita de Él, yo lo voy a seguir. Y Él es el que hace esa obra, ¿no? Es la misericordia de Él. Él es el que nos convierte, increíblemente, ¿no? Nosotros no ponemos nada de nosotros. Porque un día yo estaba sentado y el Señor empezó a hablarme a mí, ¿no? Como habla el corazón de cada uno de ustedes. Salmo 90 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el salmista, no sé si fue David, pero está reconociendo que, o sea, antes de que existiera cualquier cosa, Él estaba ahí. Él era eterno antes de que fuera cualquier cosa creada. Lo lindo es que no tenemos un Dios que se identifica solito, como lo puede ser de las religiones que le nombré el Islam, ¿no? Nosotros como cristianos creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la Biblia lo muestra a Jesucristo como Dios. Entonces, por eso ustedes ven en el Nuevo Testamento que Él se identifica con esas palabras que acabo de decir: yo soy. Entonces Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Yo soy, ayúdenme, el agua de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Yo soy la luz. Yo soy. Eso no lo tiene ningún libro sagrado de ninguna otra escritura, hermanos. Ningún otro libro sagrado lo tiene. Que se identifique un Dios con ser Él el único existente, ¿sí? Y que además se muestre de esa manera, a través de su Hijo. En Juan 1:1-3 dice, ahí vemos a Jesucristo, de los más conocidos versículos: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era? Dios. Aquí está Jesús, que es el verbo y es la palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, está mostrando a Jesucristo, ¿no? Que Él también estaba. Y por eso Génesis habla, cuando va a crear al hombre, dice: hagamos. No dice hago o voy a hacer. Porque ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos. Amén. En Colosenses 1:16-17 dice, también vuelve y repite algo similar. Mire la escritura cómo se encadena toda, ¿no? Empiezan a encontrar versículo tras versículo, todos haciendo correlación, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? De eso hablaba el otro también, dice: todas las cosas fueron hechas por Él, Juan. Y ahora Colosenses, que es Pablo, está diciendo lo mismo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, el Salmo lo decía, ¿sí o no? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Oiga, eso es clave, ¿no? Y para Él.
porque es para su gloria, esa es la gloria de Él. Amén. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, o sea, permanecen, pero gracias a Él. Eso es lo que quiere decir, que en Él todas las cosas subsisten. Él es el que mantiene, ¿verdad? Esa es la seguridad de Dios. El segundo es la omnipresencia, miremoslo. Y voy a ir un poquito rápido porque traje como siempre, he traído muchos versículos, porque si hay algo que yo entiendo de venir a predicar la palabra, es que la palabra dice que se explica por sí misma, ¿no? Entonces lo único que hace el Señor es como mandándonos todos los versículos que tienen que ver con el tema, y es Él el que habla, ¿no? Le pedimos al Señor que siempre sea así. Entonces, en la omnipresencia, que también significa inmensidad, ¿no? La inmensidad está relacionada con el espacio que ocupa Dios. ¿Dios ocupa todo este espacio o no? Y el planeta y el universo, ahí está, Él ocupa todo, o sea, no hay espacio del universo donde no esté Dios. Eso es inmensidad. Y Isaías 66:1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Él está allá en el tercer cielo. La tierra, estrado de mis pies. Y pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, diciendo Dios, tú no puedes hacer, se lo decía a David también, ¿no? Sí, a David le dijo, no, o sea, yo no habito en una casa, ¿no? Y le dijo también, bueno, usted me quiere hacer un templo, pero no lo va a hacer usted porque tiene sus manos llenas de sangre, pero se lo voy a dejar que se lo haga el hijo, ¿no? Y Salomón hizo el templo, pero en ese templo él mismo está diciendo, su inmensidad abarca todo, no solamente Él está ahí, pero Dios está por todo lado. La omnipresencia está relacionada con la capacidad que solo Dios posee de estar en todo lugar sin afectar la plenitud de su ser. Entonces es lo mismo, prácticamente lo mismo, ¿no? La inmensidad, Él ocupa todo lugar, pero Él puede estar presente en cualquier lugar, ¿no? Y te está escuchando a ti en una charla que tengas con tu hermana, te está escuchando a ti, a mí, cuando yo converso con mi esposo, con mi esposa. ¿Está ahí Dios? Siempre está ahí. Entonces, ahí es cuando uno empieza a entender, ¿yo por qué ofendo a mi esposa delante de Dios? ¿Y yo por qué ofendo a mi hermano delante de Dios? ¿No? Si Dios está ahí. Además, esa omnipresencia hace que Jonás, ¿no? Jonás no pudo escapar de la presencia de Dios. Entendió muchas cosas. En el Salmo 139 también está esa omnipresencia. ¿A dónde? Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Dios está en todo lado, amén. Y Jonás, y Dios, Jesús, Espíritu Santo trató con Jonás, ¿sí o no? Lo hizo reconocer que Él estaba por todo lado. Dijo, no, Señor, usted no puede pretender esconderse. Entonces la mayoría de las personas viven como si no existiera Dios e ignorando que Él nos observa. ¿Sí nos pasa eso, cierto? Inclusive a nosotros no recordamos ese atributo tan grande de Dios, que Él está en todo lugar. Y Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, nosotros podemos responder a mucha gente que también digamos, ha sufrido de maltrato y de la barbarie del hombre que dice, pero yo no creo que Dios haya estado ahí, en esa violación.
en ese asesinato. Son preguntas difíciles para un cristiano, ¿verdad? ¿Estaba Dios? Sí, claro que estaba. Él tenía que permitir el libre albedrío de nosotros al cometer pecados. Y sin embargo, Él retiene mucho al hombre, ¿no? De pecar. Ustedes no sabían que si Dios no pusiera su mano para retenernos un poquito, nosotros pecaríamos mucho más. El pasaje, hermana, yo sé que a la hermana Zoila le gusta el Antiguo Testamento. El pasaje de hubo en 2 ocasiones Abraham y Isaac, que se hizo pasar por hermano de su esposa para que no le hicieran daño, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Dice la palabra de Dios en un versículo que Dios le puso en sueño ¿a quién? A ese rey que no tocara. ¿Cierto? ¿A quién? A Sara, que no la tocara. Reprendió del mal, ¿cierto? Y eso que no era un hijo de Dios, o sea, no era un padre de la fe, no era un creyente. Pero él retiene. Sin embargo, vemos que en otras ocasiones Él permite, porque Él se va a glorificar más tarde en todo lo que pasa, en las enfermedades, en todas estas cosas, porque si no hay una violación tampoco va a haber un perdón, desafortunadamente. Pero el pecado como tal no es culpa de Dios, la misericordia sí la ofrece Dios, ¿sí o no? Pero el pecado, nosotros somos los pecados. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Y como decía ahorita hace un rato, el aborto es consecuencia de pronto de una violación, y entonces tú vas a cometer un pecado de asesinar a ese hijo porque te violaron. O sea que un pecado va a traer otro. ¿No, hermano? Si Dios permitió la violación sería por algo, ¿verdad? Es difícil de entender, pero eso es los atributos de Dios. Esos son. Nosotros debemos entender y conocer, dice la palabra. Entender y conocer. Vamos con la omnipotencia. Entonces, cuando hablamos de omnipotencia nos referimos a ese Dios que hace cualquier cosa, sí, que lo que Él quiera lo hace. En Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Todo lo que Él quiso está hecho. Aquí hay algo bonito que, si lo quieren consultar, porque me parece muy lindo ver cómo también a veces también a uno lo confrontan. Pero su Dios al fin, ¿cómo se llama? Es que Dios se nos presenta precisamente de esa manera, tratándonos de explicar más y más y más qué es Él, cómo son sus atributos. Y en la Biblia Él tiene más de 10 nombres, ¿sabían? Cuando lo presenta Jeremías 32:17 como: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. En el original de la lengua dice que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, ¿cierto? Y si miran, investigan cuántos nombres, yo les ofrezco rápido los nombres. Dice Elohim, habla de la fortaleza y el poder de Dios. Elión, Dios altísimo. Roy, el Dios que vive. Shaddai, todopoderoso. Olam, el Dios eterno. Adonai, de los más conocidos, ¿no? Maestro. Señor, el Dios nuestro. El Yahweh original, antes de Jehová, ¿no? El que siempre vive es Yahweh. O sea, yo soy. Jireh, Dios proveerá, ¿verdad? Nisi, lo cantamos en unas alabanzas, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice Jehová Nisi, el estandarte. Shalom, príncipe de paz, dice la alabanza. Y así, Sabaoth, no sé si hay más, hay uno raro, no lo conocía yo, Makadeshoe, el que santifica. Rafa. Y así, Sama, Roy, maestro. Eso nos muestra toda la omnipotencia de Dios, ¿cierto?
Y Jeremías lo afirma, lo confirma, todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento lo confirman. Mateo 3:9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Está mostrando la omnipotencia, que Dios va a hacer lo que Él quiera, si es necesario. A eso se referiría la tentación de Satanás, ¿no? Haga que esas piedras se conviertan en pan. Ustedes, todopoderoso, hagan. Él sabía que lo podía hacer. O sea, Satanás reconoce todos los atributos de Dios. Nosotros somos los que no, porque Él nos prende la desobediencia. Eso fue lo que hizo Satanás, prendernos el gene de la desobediencia y del orgullo. En Mateo 19:23 dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y vemos que Dios es poderoso en todo, pero ¿habrá alguna cosa que Dios no pueda hacer? Sí, claro, hay unas cosas que Dios no puede hacer. Negarse a sí mismo. ¿Cuáles? Negarse a sí mismo. Sí, ok. Hebreo dice que la cosa imposible para Dios es que Él no puede mentir. Amén. Eso está en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Él dijo: ¿y no hará? Pregunta la palabra: ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. No, él no puede mentir. Dios no puede mentir. Otra cosa que Dios no puede aprender, mi hermano, no puede hacer es aprender. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y así hay como dice, no limitaciones, sino hay cosas que Dios, por su naturaleza de bondad, de santidad, ¿sí?, de justicia, de ser justo, Él no puede hacer, porque Él no va en contra de su naturaleza, ¿verdad? ¿La omnisciencia cuál es? Omnisciencia. Está en todas partes. No, lo sabe todo. Amén. Entonces nos referimos perfectamente a ese detalle de que conoce todo. Él dice que conozco tu sentar, tu levantar, tu acostar. Aún no está la palabra. Aún no está la palabra en tu boca, en mi boca, dice él, y yo, mi Dios ya la sabe. Él conoce tu corazón. Sí, conoce. Amén. Dice que mis ojos vieron, como mi embrión, ¿no? Vieron sus ojos. O sea que Él nos conoce desde que nos creó. Nada se le escapa a Él, ¿no? Dice que tiene hasta contados los pelos de nuestros cabellos. A Él le queda fácil contar los míos. Pero Él tiene contados nuestros cabellos. O sea, ¿qué cantidad de cosas que Dios nos habla de su omnisciencia, que conoce. A las estrellas las llama cada una Por su nombre, increíble, ¿no? Qué lindo eso. Los árboles sin su permiso. Amén, así es. Daniel 2:22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Este es un pasaje que realmente nos debería tocar a todos nosotros como cristianos, en el sentido de que no podemos esconder nada. Y realmente todos nuestros pecados Él los sacará a la luz. Entonces, Daniel 2:22, Él revela lo profundo y lo escondido. Lo revela. O sea que no tengamos miedo en revelar todo, porque si no lo hacemos nosotros, Dios lo va a hacer. Entonces, en la mayoría de personas, yo alguna vez que empecé mi testimonio acerca, como les digo yo, del aborto, de eso, decía: hermano, pero no diga eso. ¿Cómo no? Si tengo que ser testimonio de donde me sacó el Señor, ¿cierto? De los pecados que cometí, de todo lo malo que hice, porque Él revela todas esas cosas. Y si Él lo revela, yo tengo que revelarlo. Y eso cada vez nos lleva más a una santificación, créanme. Dice ¿Sí? que no hay nada oculto que no hay de saberse. Amén, así es, no hay nada oculto. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
alto es. No lo puedo comprender. Yo no puedo entender a Dios como, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender a Dios de que pueda hacer tantas cosas? A veces dicen, no, pero sí, ¿será que Dios sí puede estar aquí? No es más sino que vaya a un planetario y vea una de esas películas del cosmos, del universo. Vaya, miren, a ver cómo es la Tierra. La Tierra cómo va desapareciendo a medida que van pasando. Y hablan de millones de años y uno dice, de millones de años luz. Ahorita hay un telescopio, algo así, el nuevo telescopio de la NASA, que encuentra más claro una imagen que la llaman ellos los pilares de Dios, algo así lo llaman. Miren tan bonito que utiliza la NASA muchos conceptos de la Biblia para lo que va encontrando, ¿sí? Y esa es la gloria de Dios. Pero cuando uno mira el universo y uno mira ¿cómo va a desconocer uno la grandeza de Dios? ¿Cómo puedes desconocerla cuando ves un programa donde dice que el sol nuestro, hay millones de soles, millones de veces más grandes que ese? Y el sol que nos ilumina es millones de veces más grande que la Tierra. O sea, ¿en qué mente nos cabe eso? No puedo comprender. Lo dice bien David en el Salmo 139. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. En Isaías 40, 27, 28 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y dice, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Tenemos que reconocer que ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, para tratar debemos humillarnos ante Él y decirle, dame sabiduría para conocerte, para entenderte, para esas dos cosas, y quítame ese orgullo de poder, de riqueza, ¿sí? Adán y Eva no se pudieron esconder de Dios, ¿cierto? Y eso, pues la pregunta era ¿dónde estabas? ¿No? Ahí como para mirar a ver si lo reconocía. Se escondieron, ¿no? En conclusión, nadie se puede lograr esconder de la mirada omnisciente y escudriñadora de Dios, porque todo lo escudriña, ¿verdad? Todo lo saca el Señor. Y esos son los atributos que no puede compartir con nadie, son de Dios. Pero hay unos que son comunicables, que Dios nos los da. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ustedes pensar que son? Denme uno. Son aquellos que hacen parte del carácter de Dios, pero que sin embargo Él decide impartirlos a algunas de sus criaturas. El principal, ¿cuál es el evangelio de nuestro Señor Jesús? El principal atributo que Jesús tuvo, ¿cuál fue? Pues digamos, fácil. Amor. Fácil De tal manera. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que aquellos Todo aquel que en Él cree, no se pierdan. Ese es el plan de Dios. Y ese es el atributo tal vez que podemos nosotros considerar más grande, porque por ese amor es que estamos aquí y por ese amor es que vamos a estar a su lado. Por ese amor. Ese es el atributo más grande. Pero ya lo vamos a ver. Empecemos por otro. Como les decía yo, que no hay libro sagrado en ninguna religión. Los llaman sagrados porque son de religiones, pero no hay otro libro que describa también a Dios como la Biblia describe al Dios verdadero. Y podemos pasar la eternidad hablando de los atributos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver otros 4. Hablemos de 4 que son conocimiento. Él sí nos puede trasladar el conocimiento, ¿verdad? Lo está haciendo esta mañana. Bondad,
amor y santidad. El conocimiento, pues todos saben que es la capacidad de entender, de juzgar las cosas. Y es algo que le pertenece a Dios únicamente, pero que nos lo da a nosotros. En su palabra dice que juzgad con justo juicio. ¿Cierto? Es que nos está trasladando el atributo de poder juzgar. ¿Y cómo es que podemos juzgar a alguien? Porque aprendemos que matar es malo. A través de la palabra. Y él puso, aunque hay muchos que no sé, la escritura también habla de que no va a haber nadie que se pueda excusar ante Dios. Que no tuve el evangelio, que no me lo dieron. En el nivel que sea, Dios puso la conciencia. Y es eso, conciencia, con saber, con sabiduría. Y puso, aunque sea un saber mínimo. Si matas, está mal, y está en tu corazón que está mal. Si mientes, está en tu corazón que está mal. Entonces él dice que podemos juzgar, sí, claro, pero juzguemos lo que debemos juzgar porque aprendemos a juzgar el pecado. Y fuera de eso porque somos ejemplo, ya no somos lo que éramos. Y en Romanos dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Para los que no entienden la palabra inescrutables, cuando hay unas elecciones dicen vamos a escrutar los votos. ¿Qué lo van a hacer? A contarlos de nuevo, como una auditoría. Vamos a revisar y decir, mire, esto está bien, esto está mal. Y cuando dice la palabra inescrutables sus caminos, es que nadie puede hacer eso. Nadie puede decirle a Dios, venga para acá, yo le digo si está bien o está mal. Le voy a contar si lo que usted piensa está bien o está mal. Entonces, ¿cuán profunda es esa sabiduría? O sea, sus caminos son inescrutables o insondables son sus juicios. No hay juicio más perfecto que el de Dios, ¿no? Romanos 11:33. Este pensamiento les traigo y dice, Dios no nos ha permitido recibir parte de su infinito conocimiento a través de su palabra. De igual manera, Él se revela en su carácter, pero su totalidad en sabiduría es imposible adquirir. Nos queda imposible, porque nuestra mente es limitada, y en cambio Él no es. Él es infinito. Si clamares a la inteligencia, dice Proverbios 2:3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Linda palabra en Proverbios que además se complementa, ¿no?, con aquel versículo que dice que si nosotros queremos sabiduría, que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos. En Santiago también. Santiago. Amén. Que Él es amplio en dar, ¿no? La bondad, otro atributo de Dios que transfiere a nosotros al ser caritativos, ¿sí? Al compadecernos de alguien. Eso es bondad, ¿no? Lo que decía la hermana, por eso me adelantó como media prédica la hermana que... Aleluya. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor nos conecta y nos hace ser su palabra en esto. Hermanos, que llamen a los hermanos que no están aquí, que están enfermos, que están pasando necesidades, que hagamos una llamada, que mandemos una tarjeta, que una flor, o que demos un mercado, porque también hay mucha necesidad en nuestros países. Y gloria a Dios que estamos en un país que todavía vemos el valor del dinero, todavía lo vemos. Esos billetes verdes todavía son una bendición para nuestras familias y para otras familias en nuestros países. Entonces, hagamos bondad. Dios es bueno no porque lo recibió o aprendió de alguien, sino porque sencillamente está en su naturaleza.
El Salmo 136:1 dice: alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amén. El dolor y el sufrimiento hacen parte de este mundo, porque el hombre se ha rebelado contra la bondad de Dios. Entonces Dios es bueno, pero el hombre se rebela. En Mateo 5 nos explica, 5, 44 y 45 nos explica. Pregunta: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Aleluya. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? Le está hablando este pasaje al corazón del hombre. ¿Sí o no? Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios. Es un pasaje profundo y yo no lo había analizado tanto sino en este estudio, ¿no? Ahí aprendemos los dos. Mire cómo ha menospreciado Dios, el ser humano, la bondad de Dios. Que nosotros no hacemos lo mismo que Él hace con nosotros. No lo hacemos. Si nos provee y nos provee en abundancia, me vuelvo tacaño y no le doy al otro. Pero Dios está tratando de utilizar la bondad, transferírsela al ser humano y nosotros no la entendemos. Preferimos dejar, en el caso de los ricos, vuelvo al pasaje principal, en el caso de los ricos, preferimos dejar millones y millones y millones de dólares en cuentas bancarias que en realmente hacer obras para la pobreza. Ustedes no se preguntan por qué los ricachones tanto dinero que tienen en los bancos y se habla en las redes sociales o los noticieros, y entonces se vanaglorian de decir el rico más rico del mundo. 5.000 billones de dólares en sus bancos, 10.000 billones, que uno no dice 3 ceros, 3 ceros, 3 ceros, pero esa es la vanagloria del hombre. No hay amor, no hay bondad y tampoco hay amor. Y ese es el otro, amor. El amor de Dios es muy diferente al amor humano, ¿cierto? Porque el amor humano aumenta o disminuye. Me hicieron algo malo y yo como que ya no quiero a la hermana, ya me cayó gorda, que me hizo algo malo. ¿El de Dios es igual? No. Nosotros mismos en nuestra familia y todo, conocemos casos de hermanos que dejan de hablar por años, mamá, papá, amigos, o los sacamos del llavero. Yo ya no voy a tratar con él, no, me cayó mal, me hizo algo. El hombre que quiera experimentar una vida de amor debe recibir a Jesucristo en su corazón, porque ese fue el regalo más grande de Dios, y lo veíamos en Juan 3:16. De tal manera, o sea, de tal significa lo más grande, de tal manera amó Dios al mundo. Dice en 1 Juan 4, 7, 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Veíamos que el nacimiento de nuevo, nacer de nuevo, significaba eso, que entendíamos que Dios nos había puesto amor en nosotros y que nos había amado de tal manera que nos convirtió. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, y si no ama, pues no conoce a Dios.
¿Qué sabiduría tiene la palabra? ¿Sí o no? Entonces el amor de Dios ha sido la puerta de entrada al reino celestial. Y ya voy camino a la conclusión. Ya voy camino a la parte que quería traerles hoy, más que nada, en este mensaje. Dice Efesios 2, 4, 6. Pero Dios es rico en misericordia. Por su amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y traigo otro pedacito de la prédica de la hermana Katy, que dijo: los muertos no ven, no huelen esas flores, ¿cierto? Están muertos. Y aquí, cuando la palabra nos habla de muertos en pecados, así estábamos nosotros. Éramos personas que no veíamos, no olíamos, en el sentido espiritual. No entendíamos, estábamos ciegos y fuera de eso muertos. No entendíamos. Pero damos gloria al Señor de que Él vino un día a nuestra vida, nos rescató, nos salvó. Amén. Nos dio vida juntamente con Cristo, porque ese es el mensaje. El mensaje es que es Cristo el centro. Por gracia sois salvos, por creer en Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate que Él dice, nos resucitó. O sea, no es pasado ni es futuro. ¿Alguien entiende eso? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya nos ve allá. ¿Por qué? Porque Él no tiene tiempo. O sea, Dios no vive en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Vive en la eternidad. Y como Padre nos ve y nos está asegurando. Mira qué promesa tan linda está ahí en Efesios 2, 4 al 6. Dice: juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. Él ya nos ve allá. Ya estamos sentados. Gloria a Dios. No hay que olvidar que el amor de Dios no puede separarse de su justicia. Así como Dios nos ama, Él tiene que ser justo. Y la justicia disciplina. Hebreos 12, 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Sabemos cómo Dios nos tiene que castigar, porque Él nos ama. Y ahí vemos por qué las aflicciones del hombre. Entonces, el último es santidad. Y de santidad podríamos también, lo mismo, a pasar horas y horas hablando de la santidad de Dios. Santidad viene de la palabra, santo viene de la palabra del hebreo kadash o kadosh, y significa separar, apartar. Por eso cuando explicamos que Pablo hablaba a los santos de Filipos, a los santos de Corintios, a todas esas iglesias que él fundó, los llamaba santos, porque él entendía que Dios los había separado del pecado. ¿Cuántos santos hay acá? Amén. No, Él nos separó. ¿Quién como tú? Dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Está exaltando el libro de Éxodo la santidad de Dios. Y para donde los quería llevar, punto 3 y el último de este mensaje, es la misericordia de Dios. ¿Y cuál es el significado de misericordia? El diccionario español dice que quiere decir aquella habilidad que Dios da a ciertas personas relacionadas con Él para que puedan sentir compasión, empatía y amor por las personas.
Entonces la misericordia de Dios es la que llevó a que se gestara ese plan de salvación desde la misma creación. El hombre pecó y Dios ya sabía que iba a pecar, ¿cierto? Aunque para nosotros nos suene de pronto, digamos, no, pero Dios no, como que no le aburre esas cosas, que Él ya sabía todo, ya, entonces, ¿para qué estamos aquí? Etcétera. Es que Él es un Dios de amor y Él todo este plan lo hizo por nosotros. Y tenemos que entender que nosotros no lo sabíamos, no lo sabemos. Pero Él quiere que nosotros glorifiquemos su nombre en todo esto, en ese plan maravilloso de salvación. Entonces voy a cerrar con esto, que es la última parte donde dice Jeremías, volvemos al versículo principal, que dice Jeremías 9:24, dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El plan de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo por la eternidad, y por el pecado del hombre fue destituido de esta gloria. El hombre fue destituido. Pero ¿quiénes? Por su misericordia. ¿Quiénes? Padre, Hijo y Espíritu Santo, al igual que estuvieron de acuerdo en la creación y dijo, hagamos. También, al igual, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un plan de salvación, para que nosotros vivamos una eternidad con Él. Ese es el Evangelio del perdón. Ese es el Evangelio y ese es el mensaje que quiere el Padre y el Espíritu Santo hoy darle a la iglesia. Que no nos sintamos orgullosos por todas las vanaglorias del hombre, sino que al contrario, sabemos que Él viene pronto. En el libro de Apocalipsis, el último libro que nos habla de todo lo que es los tiempos que están ocurriendo, Él quiere mostrarnos que hay un plan de salvación. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces los invito, hermanos, a que estudiemos y entendamos. Yo apenas les di unos pocos detalles de lo que es realmente la grandeza de Dios, sus atributos, y los invito a que ustedes realmente en su corazón miren si estamos dándole la gloria al Señor, esa gloria que Él quiere, de que seamos buenos hijos de Él. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ya para cerrar, quiero dejarles un mensaje a los jóvenes, porque a mí pues siempre me han preocupado los jóvenes. El Evangelio es para jóvenes, para más jóvenes y bien jovencitos como nosotros, como la hermana Kitty, como yo y como el pastor Pedro. Entonces, quiero dejarles este también porque es parte del mensaje de hoy, que está en Eclesiastés 11:9. Y tiene que ver con todo esto de conocer a Dios, conocer al verdadero y al único Dios. Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Anita, Paola, todas las hermanitas que son jovencitas acá. Él dice que se alegren en su juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, o sea, te dice, entiéndelo, pero entiende que sobre todas estas cosas
Dios te juzgará. A los jóvenes. Y qué bonito que uno le pueda dar este mensaje a los jóvenes, porque pues nosotros pasamos por muchas tribulaciones, estamos pasando después de tanto pecado, por tantos valles de sombra, y es por eso, porque cuando éramos jóvenes cometimos cualquier cantidad de locuras. Y este rey Salomón, que le dio tanta sabiduría a Dios, escribió ese libro para mostrarnos realmente al final de la vida que en todo eso que él hizo, y que placeres mundanos, etcétera, todo eso era vanidad, ¿sí? Y dejó ese mensaje claro para los jóvenes. Cuando somos jóvenes es cuando más propensos estamos a cometer pecados. Entonces, también ese mensaje para todos ustedes los jóvenes. Y gracias a Dios también que son bilingües y que entienden muy bien el español. Yo siempre me preocupaba, ¿será que es que no me entienden los hermanos jóvenes? Porque aquí en las escuelas les enseñan solo inglés. ¿Será que tengo que preparar una prédica en inglés para que me entiendan? Pero gloria a Dios que les dio ese regalo. Bueno, oramos, hermanos. Gracias, Señor Padre Santo, por tu palabra. Gracias por habernos llevado en estos versículos, porque sabemos que tú te manifiestas, Señor, en toda tu palabra, y tú mismo nos enseñas verso tras verso, frase tras frase, versículo tras versículo, Señor. Tu palabra, que es la Biblia, Señor, la queremos 100%, Señor. Y creemos que ese es el único Dios verdadero, al cual le damos la gloria, la honra, y al cual tenemos que humillarnos cada día, Señor, y entender que por ese amor tan grande tú nos perdonaste en la cruz. Pero que tenemos que arrepentirnos, Padre Santo, y hoy ruego a los corazones de las personas que están acá, si aún no se han arrepentido, Señor, que toques su corazón como tú lo sabes hacer, para tu gloria, Señor, para que se arrepientan como un día tú me hiciste arrepentir de los míos. Porque tú amas ese corazón contristo y humillado, que reconoce que necesitamos de ti, que somos pobres en espíritu, no de espíritu, sino pobres en espíritu, que necesitamos más y más de ti. Te doy gracias, Señor, por este inmerecido tiempo de hablar de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que nos lleves a nuestros lugares con tu bendición, Señor, y que esta semana sea de gran glorificación de tu nombre. Oramos en el poderoso nombre de Jesús y con todo el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.